Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Amén. Le damos nuevamente gracias a Dios por un nuevo día que Él nos da, un día en el cual vamos a disfrutar de su amor, de sus bendiciones, vamos a experimentar en nuestras vidas el poder de Dios. Amén. Bien, voy a leer la palabra de Dios. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La Biblia dice que los apóstoles, después que recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios. Específicamente Pedro se paró y comenzó a anunciar el Evangelio y a hablarles acerca de Jesucristo. Ellos creyeron ese mensaje, aceptaron el mensaje de Jesucristo y en ese momento entregaron sus corazones a Dios y se convirtieron en hijos de Dios. Una vez que ellos estaban ahí escuchando la palabra de Dios, antes de que sucediera todo esto, ellos le hicieron una pregunta a Pedro y a los apóstoles. Le dijeron: varones hermanos, hemos escuchado la verdad, hemos escuchado acerca de Jesucristo, ¿qué haremos? Ahora, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar? ¿Cuál es el segundo paso que tenemos que dar? Háblanos. Y en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, le dijo. Y vamos a hablar hoy día acerca de lo que es añadiéndonos a la iglesia. Y dice la Biblia que los que se convirtieron ahí fueron como 3,000 personas, las cuales se añadieron, dice la palabra de Dios, se añadieron a la iglesia. Como 3,000. Así que los que recibieron su palabra, versículo 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, añadiéndonos a la iglesia. Amén. Así que, ¿qué haremos? Ellos tenían que arrepentirse. Tenían que tener un corazón dispuesto a Dios, y tenían que ellos obedecer a la palabra de Dios. Fue lo que el apóstol Pedro les dice en esta predicación. Y ellos, dice la Biblia, se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Se añadieron como 3,000 personas. ¿Por qué es importante creer en Jesucristo? Porque a través de ello nosotros vamos a alcanzar la salvación. Pero nosotros no solamente estamos llamados a creer, sino también estamos invitados y llamados a pertenecer. Yo creo en el Señor Jesucristo y soy salvo de toda condenación, y eso me asegura un lugar en el reino de los cielos. Pero también soy puesto en un lugar llamado la iglesia del Señor. Y yo, como digo, no solamente hay que entender que yo tengo que creer en Jesucristo, es lo que me va a traer salvación, pero yo tengo que entender también que ahora yo formo parte de algo, ahora yo pertenezco a algo, y esa es la iglesia del Señor. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hechos 2:41 que se añadieron como 3,000 personas, y en el versículo 47 dice que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Dónde los añadía el Señor? A la iglesia. Se salvaban, creían en Jesucristo y Dios mismo los añadía. Dice, se unieron a la iglesia, se añadieron a la iglesia. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Una vez que hemos creído en el mensaje de salvación, una vez que hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido en nuestro corazón, ahora nosotros nos hemos añadido a la iglesia. ¿Y qué cosa es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Eso dice en Corintios, vamos a verlo, es el cuerpo de Cristo. Muy bien, ahora que hemos creído, nosotros estamos llamados, vuelvo a repetir, no solamente a creer, sino también a pertenecer. Y eso nos tiene que llevar hacia un lugar llamado iglesia, donde nosotros tenemos que congregarnos. Por eso que es importante, y es un mandato de Dios de congregarnos. Pues en el libro de Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino anímense unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, no dejando de reunirnos. ¿Por qué? Porque el congregarnos es parte del mensaje de Jesucristo. El formar parte de una iglesia es parte de las enseñanzas de Jesucristo y de sus apóstoles. Nosotros no estamos llamados a ser cristianos solitarios o a ser cristianos independientes. No, nosotros formamos
ya un cuerpo, estamos unidos como iglesia a Jesucristo, somos uno en el Señor. Por eso que es necesario que nosotros aprendamos a reunirnos. Quizás en estos tiempos no podemos reunirnos en una iglesia de manera física, pero ahora nos estamos reuniendo hasta que pase todo este asunto del aislamiento. Tenemos que reunirnos de manera al menos virtual. Y eso quizás no nos une físicamente, digamos, podemos abrazarnos, saludarnos, pero al menos podemos vernos, podemos conversar. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a no solamente a creer, sino entendamos que estamos llamados a pertenecer a la iglesia del Señor. Amén. En el Salmo 133, ¿no? Es un salmo muy hermoso, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Que los hermanos habiten juntos y en armonía. Ya el Señor está hablando al pueblo de Israel, que viene a ser la iglesia del Señor, que nos reunamos juntos, pero de manera armoniosa. Acaba este capítulo diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Si nosotros queremos la bendición de Dios, queremos disfrutar de esa vida eterna, dice la Biblia que ahí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Dónde? Cuando la iglesia se junta y se reúne. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo, y recuerden esto: nos necesitamos unos a otros. Ustedes me necesitan a mí, yo los necesito a ustedes, porque Dios también nos ha hecho así. Nosotros somos dependientes de Dios, somos dependientes 100% de Dios, pero también somos dependientes unos de otros. Ustedes necesitan quien les hable, quien les aconseje. Necesitamos los dones que tienen cada uno en particular. Yo necesito de sus capacidades, de sus dones, de sus talentos. Ustedes necesitan el mío. Eso nos hace dependientes unos de otros. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Dónde más podemos poner en actividad lo que Dios nos ha dado? Si Dios nos ha dado dones, talentos, ministerios, es para usarlos también dentro de la iglesia. En su mayoría es para usarlo dentro de la iglesia. Tu capacidades, tu talento, tus destrezas, tus dones, tus ministerios, todo es para usarlo también dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, pero más es dentro de la iglesia. ¿Dónde te vas a desarrollar? ¿Dónde vas a crecer? Es dentro de la iglesia. Por eso que la Biblia dice: es necesario que ustedes se congreguen y al congregarse tengan pensamiento de unidad. Ustedes no están llamados para estar en discordias, en pleitos, en celos, en ira, en contiendas, en peleas. Eso no es para el cuerpo de Cristo. La iglesia está llamada a ser una iglesia unida, de tal manera que ustedes tengan pensamiento de familia. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque tenemos un solo Padre, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y nosotros tenemos que actuar de esa manera. Quitar de nuestros corazones el rencor, el celo, quitar de nuestros corazones el resentimiento. No aceptar que el enemigo, el diablo, venga a sembrar en los corazones pleitos, contiendas. No aceptar que el enemigo ponga en nuestro pensamiento cosas destructivas. No es lo que Dios quiere para su iglesia. A Dios lo entristecemos cuando tenemos esa actitud. Dios se pone triste al ver que nosotros como iglesia no estamos viviendo unidos, estamos desunidos, estamos quizás guardando cólera, resentimiento, estamos molestos, incómodos. No es lo que Dios quiere. Y nuestro cuerpo físico también no se siente bien cuando hace eso. Se enferma el cuerpo físico cuando guarda resentimiento, hay molestia, no hay paz en el corazón. Por eso que no es la voluntad de Dios. Cuando uno siente paz y tranquilidad en el corazón es porque están dando dentro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios le pide a la iglesia. Ustedes tengan pensamiento de familia. Recuerden que ustedes son muchos, pero vienen a ser un solo cuerpo. Y es el cuerpo de Cristo. Y nosotros como iglesia estamos llamados a cuidar el cuerpo de Cristo. Quiere decir, tenemos que cuidarnos unos a otros, velar unos por otros, animarnos unos por otros. Porque eso es lo que Dios enseña en su palabra. El tema de Dios es añadiéndose a la iglesia o a mi nueva familia, que es la familia de Dios. Amén. Es un lugar donde podemos orar juntos. En Mateo 18, 19 y 20 dice así: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Amén. Entonces,
Se dan cuenta que estar en una iglesia también nos trae beneficios de poder orar juntos. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo y piden algo al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Dios bendice justamente la unidad. Dios ama la unidad de la iglesia. Dios ama que los hermanos estén juntos. Y cuando los hermanos se juntan y se reúnen, Dios también está ahí, porque esa es la promesa de Dios. Amén. Dice la Biblia, Hechos 2:42, dice así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué más hacemos en la iglesia? Aprendemos unos de otros, aprendemos la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios, tenemos comunión unos con otros. Por eso es necesario, hermano. No sientas por eso que cuando tú vas a la iglesia, no debes ser de las personas que van a la iglesia, acá el culto, se van rápido. No es tampoco la idea. Hay que estar en la iglesia, hay que saludarnos, hay que echarnos las manos, hay que darnos un abrazo, hay que conversar, hay que preguntarnos cómo vamos, hay que orar unos por otros, hay que aprender juntos la palabra de Dios. Por eso Dios permitió que existiera la iglesia. En 1 Pedro 3:8 dice así: en fin, vivan en armonía los unos a los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde vamos a practicar el amor fraternal? ¿Dónde vamos a compartir unos a otros? ¿Dónde vamos a contar nuestras victorias y nuestras penas unos a otros? ¿Dónde? ¿Dónde voy a contar mis alegrías? ¿Dónde? Es a través de una iglesia. Para eso existe la iglesia, para que nosotros aprendamos en cierto modo a depender unos de otros. Recuerde, somos un cuerpo. Mi brazo no puede irse para un lado, este brazo por otro lado, mi pierna por otro lado. No, somos un cuerpo y tenemos que andar de manera armoniosa, ponernos de acuerdo, vivir juntos en armonía, dice la Biblia, la palabra de Dios, habitar como hermanos en una sola congregación y amarnos unos a otros, tolerarnos, respetarnos, perdonarnos unos a otros. Entendamos que en una iglesia los que se congregan ahí, todos no son perfectos. Hay mucha imperfección. Todos somos imperfectos. Vamos a cometer errores. Y nosotros como cristianos debemos entender eso, que vamos a cometer errores y tenemos que estar dispuestos a perdonarnos unos a otros y trabajar fuertemente, esmeradamente por la obra de Dios. Jesucristo viene pronto por su iglesia y nosotros tenemos que trabajar de manera esforzada para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Amén. Recuerden que nosotros hemos creído en Dios y estamos llamados a pertenecer a la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia del Señor, yo soy de la iglesia del Señor. Amén. Todos formamos la familia de Dios. Le damos gracias a Dios por eso. Eso justamente fue la misión de Jesucristo. Para eso Dios vino a esta tierra, para quitar el pecado del mundo, para redimirnos, para salvarnos y hacernos parte de su familia. De modo que si alguno está en Cristo, dice nueva criatura es. Somos nuevas personas y somos parte de la familia de Dios. A los que creen, a los que le reciben, son llamados hijos de Dios. Ahí estamos todos los hijos de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tu amor es sobre cada uno de nosotros, oh Dios. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, porque quizás nosotros no estamos reuniéndonos, oh Dios, no nos estamos congregando, al menos de esta manera, Señor virtual, Padre Santo. Ayúdanos a crear conciencia en nosotros y ser responsables, Señor, con tu llamado, y ayúdanos a reunirnos cada vez que hay reuniones, Padre Santo, por este tiempo, por el Zoom, podamos estar todos juntos, Señor, hasta que podamos reunirnos de manera presencial todos, oh Dios. Ayúdanos a entender que somos parte de un cuerpo, Padre Santo, que somos una familia, Dios. Perdónanos, Padre Santo, si estamos actuando de manera contraria a ello, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, a todos tus hijos, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Padre Santo. Si alguno de ellos está pasando por momentos de enfermedad, Padre, en el nombre de Jesucristo, como dice tu palabra, Señor, tú eres nuestro sanador. Oramos a ti, Señor, quita toda dolencia en nuestros cuerpos, quita toda enfermedad en nuestro cuerpo, Padre, y ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, por tus llagas hemos sido curados. Reprendemos toda enfermedad entre tu pueblo, entre tu iglesia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y nos declaramos sanos en el nombre de Jesucristo. Y también, Señor, trae provisión, Padre Santo, sobre toda mesa, sobre todo aquel que está pasando necesidades, Señor. Bendícenos y suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, te doy porque tú eres bueno, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mis amados, que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Y si Dios permite, el día de mañana estaremos continuando con nuestro estudio bíblico. También recuerda, somos miembros de la familia de Dios. Ahora pertenecemos a la iglesia del Señor. Amén. Y tenemos que estar constantemente reuniéndonos, al menos por este medio, para poder vernos y saludarnos, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Que nos amemos unos a otros y que compartamos unos a otros. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte de aquí. Los amo, los llevo en mi corazón y en mis oraciones, y conmigo será hasta mañana si Dios así lo permite. Bendiciones.